¿ya? Y obviamente siempre vamos a tener también la determinación de mecanismos, ¿ya? La hiper, que es la matriz de identificación y evaluación de riesgos, ¿no? Las acciones pertinentes para eliminar los riesgos, reducir los riesgos también, determinación de los requisitos de competencia, necesidades de formación y evaluación de formación, determinación de información que se necesita comunicar, investigación de incidentes. Y todo eso, fíjense, tiene que complementar, tiene que estar todo dentro de esos 5 puntos, que es la participación de los trabajadores no directivos, ¿no? Fíjense, ahora vamos a hablar de la planificación y seguimos viendo el ciclo PHV. ¿Qué vamos a ver acá? Fíjense, en el 6.1, las acciones para abordar riesgos y oportunidades. En el 6.2, objetivos de la seguridad y salud en el trabajo y planificación para lograrlos, generalidades, identificación de peligros, evaluación de riesgos, determinación de los requisitos legales, planificación para la toma de acciones, objetivos, planificación para lograr esos objetivos. Y del 6.1.2 vamos a ir al 6.1.2.1, identificación de peligros, evaluación de riesgos para la seguridad y salud en el trabajo y otros riesgos. Identificación de las oportunidades para la seguridad y salud en el trabajo. Fíjense, vamos con la 6.1. Acción para abordar riesgos y oportunidades. Generalidades. Cuando nosotros hablamos de generalidades, estamos hablando de oportunidades y obviamente de riesgos, ¿no? La terminología de la norma, riesgos y oportunidades. Riesgos tiene que ver con peligros y riesgos de la seguridad y otros riesgos, ¿no? Es decir, que pueden venir de la empresa o del mismo ciclo PHV. Las oportunidades son las oportunidades que podemos ver en el sistema de gestión y otras oportunidades que también tienen que ver con los riesgos en la empresa y también con el ciclo PHV. Las oportunidades, lo esperado y los riesgos, ¿no? Ahora, al planificar la organización, ¿qué debe considerar? El análisis del contexto que habíamos visto en el 4.1, las partes interesadas en el 4.2, el alcance del sistema en el 4.3, ¿no? Y determinar siempre las oportunidades y riesgos. ¿Pero con qué fin? Con el de asegurar el sistema de gestión, que éste pueda lograr sus resultados previstos, prevenir o reducir los efectos no deseados y lograr siempre una mejora continua, ¿ya? Al determinar los riesgos y oportunidades para el sistema de gestión y sus resultados provistos, es necesario que nosotros abordemos la organización a tener en cuenta, como que los peligros y riesgos, además de las oportunidades, los requisitos legales y otros riesgos y otras oportunidades, pero esto que tengan que ver con la operación en sí del sistema de gestión. Y obviamente los cambios organizacionales, procesos del sistema de gestión, ¿no? Además de mantener la documentación, la información documentada para los peligros y las oportunidades, los riesgos y oportunidades, para los procesos y acciones necesarios para determinar y abordar los puntos 6.1.2, 6.1.3 y 6.1.4. En pocas palabras, debemos mantener la información documentada de quién, de los riesgos y oportunidades, de la matriz hiper, de la identificación de requisitos legales y otros, y la planificación para la toma de acciones. Y aquí nosotros podemos ver un ejemplo, ¿no? Digamos, ¿no? Acá, ¿qué podemos ver? Los acuerdos con los proveedores de equipos de protección personal. ¿Qué tendríamos ahí? Tendríamos, fíjense, ahí está, oportunidad de optimización de costos en las compras de EPP, ¿no? Y debido a que la causa, debido a que los proveedores están predispuestos a realizar convenios bienales, ¿no? Y así podemos ir nosotros viendo. Por ejemplo, cuando hablamos de la NTS 009, que es requisitos legales y otros, fíjense acá, por favor, está aquí, leemos hacia arriba, hacia arriba. Está en requisitos legales y otros, ¿no ve? Entonces decimos, el riesgo de no cumplir con las capacitaciones que nos comprometimos en el PSCT, que es el Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, según la norma técnica de salud 0,09, debido a que estamos en temporada de alta producción y mantenimiento mayor, que dificultarían las asignaciones del personal.
Esto sí es muy cierto porque cuando yo trabajaba en una empresa de lácteos, a medio año teníamos el tema del mantenimiento y obviamente en ese tiempo no podíamos entregar, ¿no? No podíamos capacitar a nuestros trabajadores en el tema de seguridad y salud en el trabajo. ¿Cómo vamos a hacer ahora la identificación de peligros y evaluación de riesgos? Que esto es la hiper o en algunas partes llamado hipero y no me acuerdo, hay un término más. El peligro, veremos, pero ¿qué es peligro? Es fuente con potencial para causar lesiones y deterioro para la salud. Ojo que los peligros pueden incluir fuentes con el potencial de causar daños o situaciones peligrosas o circunstancias con el potencial de exposición que conduzca a lesiones y deterioro de la salud. En un anexo explicativo de la misma norma, los peligros pueden ser físicos, químicos, biológicos, psicosociales, mecánicos, eléctricos, basados en el movimiento a la energía. Ahora, aquí, por ejemplo, hay algo que mucho yo discuto. ¿Por qué? Porque la ergonomía tiene que estar nomás presente. Porque, por ejemplo, ustedes sabían la enfermedad de las secretarias, de que tanto escribir sus deditos medio que se choquean y demás. Entonces no es algo ergonómico. Cuando tú estás sentado en una mala posición, pasando clases o algo por el estilo, también tiene que ver algo ergonómico, ¿no? Pero dije, eso no afecta en una empresa. Claro que sí. Cuando un obrero hace una operación repetitiva muchas veces en el día, pues obviamente tu mano, tus extremidades con lo que estés realizando el trabajo se va a llegar en tu MIR, ¿no? Es decir, se va a paralizar un rato. Y eso obviamente tiene que ver con los riesgos, obviamente ergonómicos, ¿no? Pero algunos dicen, y también tienen razón, que la ergonomía es otro mundo aparte de la seguridad industrial. Obviamente que tiene que ver con seguridad, ¿no? Pero es algo que es dedicado exclusivamente a una especialidad. Entonces, la organización, ¿qué tiene que hacer? Tiene que establecer, implementar, mantener un proceso para la identificación continua y proactiva de los peligros, tomando en cuenta siempre a las actividades y situaciones rutinarias y no rutinarias, las situaciones de emergencia potenciales, las personas que pueden verse afectadas, los cambios reales o propuestos, incidentes pasados pertinentes, cómo se organiza el trabajo y factores sociales. Y todo eso tenemos que hacerlo para identificar los peligros de la SST. ¿Ya? Ahora, también debemos tomar en cuenta de cómo se organiza el trabajo, los factores sociales, incluyendo la carga de trabajo, horas de trabajo, victimización y acoso, bullying e intimidación. El liderazgo y la cultura de la organización, obviamente, debe estar presente en todos los aspectos en el momento de realizar la matriz hiper, ¿ya? Y eso es otro mundo aparte, aprender a hacerla. Los incidentes pasados pertinentes, internos o externos a la organización, incluyendo las emergencias y sus causas. ¿No? Como pueden ver, hasta el bullying está incluido o debe estar incluido en la matriz IP. ¿Por qué? Porque es una causa, ¿no? De riesgo. Además, también debemos tener en cuenta las actividades y situaciones rutinarias, no rutinarias, que vayan incluyendo a los peligros que surgen. Por ejemplo, la infraestructura, los equipos, los materiales, las sustancias y las condiciones físicas del lugar de trabajo. El diseño de productos y servicios, la investigación, el desarrollo, los ensayos, la producción, el montaje, la construcción, la prestación de servicios, el mantenimiento y la disposición. Es decir, el ciclo de producción y producto. Los factores humanos como capacidades, limitaciones, destreza, comportamientos, edad, etcétera. ¿Y cómo se realiza además el trabajo, no? Adaptado a lo que es copia o una planilla plancha, ¿no? Ahora, cuando nosotros hablamos de las condiciones, o perdón, en este caso, de las sustancias, nosotros podemos hablar de la toxicología propiamente dicha, ¿ya? Y la toxicología, comentarles que hay un texto donde inclusive nosotros podemos, póngase, trabajamos de control de calidad y podemos ver cuánto tiempo podemos trabajar sin recurrir, ¿cómo sería? Sin tener un riesgo, sin generar un riesgo para nuestra salud, ¿no? Y con ayuda de una formulita específica
para la sustancia que tú estés trabajando. Por ejemplo, si eres control de calidad, obviamente vas a trabajar con ácido sulfúrico, ácido clorhídrico e hidróxido de sodio, ¿no? Eso, por ejemplo. Además de tener en cuenta las situaciones de emergencia potenciales, ¿no? Los peligros dentro de las situaciones de emergencia, ¿no? Las personas, incluyendo las consideraciones de que aquellas con acceso del lugar de trabajo y sus actividades, incluyendo trabajadores, contratistas, visitantes y otras personas. Y es aquí justamente que por eso más que todo las empresas ya no permiten las visitas, ¿ya? ¿Por qué? Porque también generan un riesgo y si pasa algo dentro de la empresa, así sea visita o no, quien tiene que cumplir con el problema, con el cargo, digámoslo así, es pues la empresa, ¿no? Aquellas en las que en las inmediaciones del lugar pueden verse afectadas por las actividades de la organización. Como les digo, si se trabaja con ácido sulfúrico, no puedes agarrar y echarlo, no ve directo al, al lavadero porque se va a hacer chao todo el sistema de cañerías, ¿no? Los trabajadores y personas vecinas al alcance afectadas por nuestras actividades, a eso me refería, los trabajadores en una ubicación que no esté bajo el control directo de la organización, ¿no? Es decir, trabajadores fuera del alcance, pero que dependan de la organización, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, es medio complejo y es medio largo, ¿no? Además, ¿qué otras cuestiones, no, debemos considerar? El diseño de las áreas de trabajo, los procesos, las instalaciones, la maquinaria y equipos, no los procedimientos operativos, la organización del trabajo, que tienen que ser diseñadas para, para el trabajo en sí y la maquinaria también, además de los equipos. Es algo aquí bien interesante que lo veía en uno de mis últimos módulos de mi maestría, que era diseño del puesto de trabajo, ¿no? Porque si bien tú llegas a trabajar a cualquier lugar, pues lamentablemente el lugar de trabajo ya está diseñado o ya está hecho. Y lamentablemente digo que no está ni diseñado para X, ni para Y, ni para Z personas, seas alto, bajito, chiquitito, gordito, lo que tú quieras, no está hecho para ninguna de esas personas, ¿no? Pero en esta norma nos indica, fíjense, que tanto las máquinas, tanto el lugar de trabajo como los equipos y los materiales que tú vayas a utilizar tienen que estar diseñados para cada persona. Es decir, y es extremista a veces, ¿no? Un martillo tiene que estar diseñado para tu mano, sí, créanme que sí, e inclusive tiene que tener qué cosa, tiene que considerar al guante, porque si no considera el guante, ya está incumpliendo cierto requisito, ¿no? Entonces, es así de medio que ambigua la cosa, ¿no? O sea, ¿qué necesidad tengo de que me lo diseñen un martillo por ser extremista, ¿no? O sea, cualquiera agarra un martillo y le mete de martillazos, ¿no? Pero, según la seguridad, es pues válido, ¿no? ¿No? Las situaciones que ocurren en las inmediaciones del lugar de trabajo, las situaciones no controladas por la organización que ocurren en las inmediaciones del trabajo, ¿no? Estas pueden ser eventos externos ocurridos en las cercanías del alcance que pueden dañar a los trabajadores, ¿no? Además, seguimos, ¿qué más tenemos que tomar en cuenta? A los cambios reales o propuestos en la organización, operaciones, procesos, actividades de su sistema de gestión en la seguridad y salud en el trabajo. Eso se puede ver en el punto 8.3, 8.1.3. Y se tiene que hacer la hiper, obviamente, para esto, ¿no? Los cambios en el conocimiento de y la información de los riesgos. Esto se logra como actualizando la hiper cuando ocurra esto. No, o sea, no es agarrar, hacer la matriz hiper y dejarlo ahí porque somos felices y contentos, no. Esta matriz hiper, eso nos indica la NTS 009, tiene una validez de 3 años. Es decir, en 3 años muere tu matriz hiper, muere tu programa de seguridad industrial y tienes que aplicar, tienes que hacer otro, ¿no? Y esto es bien interesante, ¿no? Bueno, más adelante les voy a comentar eso. La organización debe implementar, mantener y establecer los procesos para evaluar los riesgos,
los peligros identificados, ¿no? Tomando en cuenta las resoluciones de la seguridad aplicables y a la eficacia de los controles existentes. Además, debe determinar y evaluar los otros riesgos relacionados, tomando en cuenta las cuestiones identificadas en los puntos 4.1, 4.2 para las etapas, ¿no? Que es implementar, organizar, mantener y establecer, ¿no? Del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Se debe definir los criterios y metodologías para la evaluación y mantenerse y conservarse la información documentada. Esto cuando ustedes, si es que se quieren introducir más a esto, van a ver la pirámide para controlar los riesgos o los peligros. ¿Ya? Fíjense entonces, las oportunidades para la SST, circunstancia o conjunto de circunstancias que pueden conducir a la mejora de los resultados medibles, desempeño, relacionados con el grado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados, es decir, la eficacia, para la prevención de lesiones y deterioro de la salud para los trabajadores y de la provisión de lugares de trabajo seguros y saludables. Entonces, la oportunidad de la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Es el peligro y riesgo de la SST ya gestionado y o controlado. Esto busca una oportunidad, ¿para qué? Para analizar si se puede eliminar el peligro, agregar más de un control de los que ya existen, bajar aún más el nivel del riesgo, ¿no? Porque eso se mide en una escala de Ikert, escalar en la jerarquía de los controles, adaptar el entorno de trabajo a las características del trabajador, ¿no? Entonces, la organización debe implementar, mantener y establecer los procesos para evaluar, ¿no? Las oportunidades para la SST que permitan mejorar el desempeño de esta SST. Es decir, eliminar los peligros con la jerarquía de los controles, a eso me iba, ¿no? Cuando vas a ver, por ejemplo, el dotar de EPPs es lo último que puedes hacer, siempre están primero los controles de ingeniería, adaptar el trabajo, organización y medio ambiente de trabajo, ahí viene la ergonomía, el manejo del cambio, la mejora de la cultura de seguridad y otras oportunidades para mejorar el sistema de gestión. Esto en los procesos, en las principales actividades del sistema y en benchmarking, ¿no? La evaluación de las oportunidades de la SST y otras oportunidades. La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos para evaluar las oportunidades para que permita mejorar el desempeño de la SST, tomando en cuenta las oportunidades para adaptar el trabajo, la organización del trabajo, el ambiente del trabajo a los trabajadores. Las oportunidades de eliminar los peligros y reducir los riesgos para la SST, ¿no? Además de las oportunidades, obviamente, para mejorar el sistema de gestión. ¿Ya? Y eso lo podemos ver, fíjense, en el 6123, evaluación de las oportunidades para la SST y las oportunidades para el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Y acá, las oportunidades de eliminar los peligros y reducir los riesgos para la SST, fíjense, siempre son estas. Para la eliminación, sustitución, controles de ingeniería, señalización, documentación y capacitación, y el último es el EPP, ¿no? Ahora, podríamos hacer al revés, ¿no? Podríamos ir primero por el EPP, la documentación o capacitación, señalización, controles de energía, sustitución o eliminación, ¿ya? Y esos controles serían los autónomos, ¿ya? Controles dependientes que podemos ver un hoy y un futuro, cómo han llegado a funcionar, ¿ya? Ahora, las oportunidades para adaptar el trabajo de la organización para el trabajo y el medio ambiente, según la Asociación Internacional de Ergonomía, la ergonomía es el conjunto de conocimientos científicos aplicados para que el trabajo, los sistemas, productos y ambientes se adapten a las capacidades y limitaciones físicas y mentales de otra persona. Por eso les decía anteriormente que la ergonomía es otro mambo, es otro mundo, ¿no? Es
en pocas palabras, es otra ciencia, ¿no? Porque de verdad a uno le piden que tenga que estar diseñado el equipo de trabajo. Pero lamentablemente eso no, pues no contempla, imagínense, que un obrero está trabajando unos 10 años ahí, le pasa algo, decide jubilarse y viene otro con otras características, ¿no? Ya sea más alto, más pequeño, que obviamente no todos somos iguales. Entonces, ¿qué hacemos ahí? ¿Diseñamos otra vez el puesto de trabajo? No, porque es pues plata, ¿no? Y lo que menos las empresas quieren gastar es obviamente el recurso económico, ¿ya? Y podemos ver aquí otra vez el ciclo PHV, que es, ¿no? Planear, hacer, verificar y actuar, ¿no? Que como les digo, siempre está eso. La determinación de los requisitos legales aplicables y otros requisitos. ¿Cuáles son? Determinar y tener acceso a los registros y a, los, a la organización, actualizados aplicables a sus peligros, riesgos, tanto del sistema como de la seguridad. Determinar cómo aplican a la organización y qué es necesario comunicar. ¿Ya? Mantener y conservar la información documentada y asegurar que ésta siempre se llegue a actualizar. ¿Ya? Planificación para tomar acciones. Me voy a apresurar un poquito porque tenemos 20 minutos y creo que estamos a la mitad de las diapositivas. La organización entonces debe planificar las acciones para abordar los peligros y riesgos, así como las oportunidades, los otros riesgos y otras oportunidades, los requisitos legales, la preparación y respuesta ante situaciones de emergencia y los riesgos y oportunidades que ya hemos visto en el 4.1 y 4.2. Esto de manera que se integre e implemente las acciones en sus procesos del sistema de gestión y en otros procesos de negocio. Evaluar la eficacia de estas acciones. ¿Con qué? Con controles de jerarquía y considerar las mejores prácticas, es decir, ¿cómo es? Las MVP, ¿no? Buenas prácticas de manufactura. ¿Y cuáles son? Eliminación, sustitución, los controles, ¿no? La jerarquía. Eliminación, sustitución, controles de energía, señalización, advertencias y o controles administrativos, equipos de protección personal al último. ¿Ya? Entonces, los riesgos y oportunidades están en el contexto externo e interno, los requisitos legales y otros, y los riesgos y oportunidades. ¿Ya? Estos, en la hiper podemos ver los peligros y riesgos, ¿ya? Las oportunidades también. En la legislación podemos ver los requisitos legales y otros a cumplir, ¿no? Y las situaciones de emergencia. Y cada uno tiene su plan de acción, si ustedes se dan cuenta, ¿no? Los objetivos de la seguridad y salud y planificación para lograrlos. Los objetivos de la SST. La organización debe establecer los objetivos. ¿En qué? En las funciones y niveles pertinentes. ¿Para qué? Para mantener y mejorar el sistema de gestión y la mejora del desempeño. Además, los objetivos deben, obviamente, como ya hemos visto anteriormente, deben ser coherentes con la política, ser medibles, ¿no? Eso siempre si es factible y mejor si es factible. Tener en cuenta a las resoluciones y organizaciones, tener en cuenta los riesgos, oportunidades de la seguridad y salud en el trabajo y otros, además de los riesgos y oportunidades. Tener en cuenta la consulta con los trabajadores, ser objeto de seguimiento, comunicarse, actualizarse según corresponde. La planificación para lograr los objetivos de la SST, ¿no? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué vamos a hacer? Debemos ver los recursos requeridos, los responsables, el plazo de conclusión, cómo se van a evaluar los resultados, cómo se medirán los indicadores, ¿no? Cómo se hará un seguimiento y cómo se integran las acciones en los procesos de la organización. Es decir, debemos mantener y conservar la información documentada. Y aquí nosotros podemos ver más o menos, ¿no? Una planilla de seguimiento en este caso, ¿no? Donde podemos ver acá las acciones, el seguimiento que se ha hecho, a cuánto de porcentaje estamos llegando en cada seguimiento que se ha hecho, ¿no? Y las acciones en caso de desviación. Esto obviamente lo hace, ¿quién? Lo hace el encargado de la seguridad y salud en el trabajo. ¿Ya? El apoyo. Nos falta 2 puntos más. El ciclo PHV, como les digo.
No, aquí vamos a ver recursos, competencias, toma de conciencia, comunicación, información documentada, generalidades, comunicación interna, comunicación externa, generalidades, creación y actuación, control de la información documentada. Los recursos. La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios. ¿Para qué? Para establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Los ejemplos de recursos incluyen a los humanos, a los naturales, de infraestructura, de tecnología y financieros. Ejemplos de infraestructura de la organización deben incluir a los edificios, a las plantas, los equipos, las instalaciones de servicios útiles, los sistemas de tecnologías de la información y de las comunicaciones y los sistemas de contención de emergencias. Es decir, debemos analizar absolutamente todo lo que tenemos en la empresa. La competencia, la capacidad para aplicar conocimientos y habilidades con el fin de lograr los resultados previstos, ¿no? Fíjense, el desempeño, ¿no? Y ahí vemos las competencias, la educación, la formación y la experiencia. Eso parte con la temática de la seguridad y nos va a llevar a tener una competencia para capacidad de aplicar conocimientos y habilidades. Entonces, la organización, ¿qué debe hacer? Conservar la información documentada, determinar la competencia necesaria de los trabajadores que puedan afectar el desempeño en seguridad, asegurarse que los trabajadores son competentes y sean competentes en educación, en inducción, en formación o experiencia. ¿Ya? Tomar acciones para adquirir y mantener la competencia necesaria cuando sea aplicable, ¿ya? Es decir, eficacia, ¿ya? Toma de conciencia. Los trabajadores deben tomar conciencia y esto sí es muy, muy complicado, ¿ya? La política y sus objetivos, cómo contribuyen a la eficacia del sistema y los beneficios de mejora del desempeño de la seguridad. Las implicaciones y consecuencias de no cumplir con los requisitos, los peligros y riesgos en el trabajo, la información y resultados de la investigación de incidentes pertinentes, capacidad de alejarse de riesgos inminentes y de cómo protegerse de ellos. Comunicación, las generalidades. La organización debe implementar, mantener y establecer procesos para las comunicaciones externas e internas. Determinar qué comunicar, cuándo y a quién y cómo comunicar. No, como ya les he dicho anteriormente, no podemos agarrar y venir y decir, oh sí, bla, 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 Moisés. No, changos, no. Tiene que ser muy, muy, muy sutilmente. ¿No? Más cuando haya un deceso, ¿no? Al comunicar, se debe tomar en cuenta la diversidad, es decir, el idioma, cultura, alfabetización, la discapacidad, asegurarse de que consideren los puntos de vista de partes interesadas y externas. Establecer sus procesos de comunicación, tener en cuenta las resoluciones, asegurarse de la coherencia de la información comunicada con el sistema de gestión. Además de debe tener las internas. ¿Qué cosa? Comunicar información pertinente para el sistema entre diferentes niveles y funciones, incluyendo la gestión de cambios. Y además asegurarse de que la comunicación permita a los trabajadores contribuir a la mejora continua. Además, las externas, ¿no? Comunicar externamente la información pertinente al sistema de gestión según lo establezca y según los requisitos, las resoluciones CISO. Información documentada, la información requerida por esta norma, la información que la organización determine necesaria para la eficacia del sistema de gestión, la información requerida por las resoluciones del sistema de gestión y la extensión, fíjense, el tamaño de la organización y su tipo de actividad, proceso productivo y servicio. ¿Por qué? Porque una vez más, no todas las empresas son iguales. La complejidad de sus procesos e interacciones, la necesidad de demostrar el cumplimiento de las resoluciones y organizaciones y además la competencia personal, ¿no? Ojo que solo se pide información documentada de qué, ¿ya? De la política, ¿ya? Del manual de SST, fichas de proceso, procedimiento, instructivos y especificaciones
¿Qué nos dice que la información debe estar documentada? Es decir, documentos. Pero los registros son conservar información documentada de los registros. Que cuando nos venga una auditoría, nosotros digamos, no, momento, aquí está mis registros de capacitaciones, mis registros de inducciones, mis registros de, no sé, de sustancias controladas y demás cuestiones, ¿no? Al crear y actualizar la información documentada, la organización debe asegurarse de que lo siguiente sea lo apropiado. ¿Cómo? La identificación y descripción, ¿no? Título, fecha, autor, número de referencia, el formato de los medios de soporte, idioma, versión del software, gráficos, papel o electrónico. Ya en ahora más que todo, estamos siempre con lo electrónico, ¿no? Porque ya pues el papel medio que ya nos da para nosotros, ¿no? Y la revisión y aprobación con respecto a la idoneidad y adecuación, ¿no? Y ahí podemos ver más o menos cómo tiene que estar. Elaborado por, firmará el que ha elaborado, por ejemplo, el protocolo de bioseguridad, revisado por el encargado de seguridad industrial o el sistema de gestión y aprobado por alta dirección, ¿no? Ahí sí la aprobación no lo puede hacer cualquier persona, ¿ya? Ahora, seguiremos. La información documentada se debe controlar para asegurarse que esté disponible y sea idónea para su uso, donde y cuando se necesite, esté protegida adecuadamente, ¿no? ¿Esto contra qué? Contra una pérdida de confidencialidad, uso inadecuado, pérdida de integridad. Ahí pasa, ¿no? A veces pasa que se te va, chao, tu tema de tu computadora y tu información se va. Entonces, siempre tienes que tener un backup de todo lo que estás realizando en ese caso. ¿Ya? Para el control de la información documentada se debe abordar las siguientes actividades: distribución, acceso, recuperación y uso, ¿no? Almacenamiento y preservación incluida, la preservación de la legibilidad, control de cambios, es decir, qué tipo de versiones, conservación y disposición, acceso de los trabajadores y representantes a la información, la documentación pertinente, ¿no? Y el último punto, seguimos hablando del ciclo PHV. Esto es lo que vamos a ver, y la planificación y control operacional. Podemos ver los criterios generales, la eliminación de peligros y jerarquía de control, que ya hemos visto anteriormente, la gestión de cambio, la contratación externa, es decir, la terciarización, las compras y contratistas. Todo eso viene como planificación y control operacional. Las generalidades. Se debe planificar, implementar y controlar. ¿Qué cosa? El establecimiento de controles para los procesos. La implementación del control de los procesos de acuerdo a los criterios. El mantenimiento de la conservación de información documentada en la medida necesaria para confiar en que los procesos se han llevado a cabo según lo planificado. Y la adaptación del trabajo a los trabajadores. Ahora, esto se debe planificar, implementar y controlar, además de mantener los procesos para cumplir los requisitos, para implementar acciones, ya, para abordar los recursos y oportunidades. Los criterios operacionales de la seguridad para los procesos, en los procesos propios de la organización, es decir, los procesos del negocio. ¿Esto para qué? Para que se pueda operar el sistema de seguridad, ¿ya? Ahora, debemos establecer criterios para todos los procesos, la implementación de control de esos procesos de acuerdo a cada criterio, ¿no? Y por eso existe, por ejemplo, por ejemplo, IPNORCA, ¿no? No es IPNORCA, que es IPMETRO, perdón, ¿no? Que nos ayuda más o menos a ver un estándar de cómo están nuestras maquinarias y cómo podemos controlar ese tipo de procesos. El mantenimiento y conservación de información documentada en la medida de que sea necesaria para confiar los procesos que se han llevado a cabo según lo planificado. ¿Ya? La adaptación del trabajo para los trabajadores en los lugares de trabajo con múltiples empleadores, implementar un proceso para coordinar los temas de seguridad y salud en el trabajo. Aquí fíjense que vamos a hablar esperen un ratito. No puedo, bueno, ya. Ahí está. Eliminar los peligros y reducir los riesgos para la SST.
La organización debe implementar, mantener y establecer los procesos para la eliminación de los peligros y reducción de riesgos, según la jerarquía. ¿Y cuáles son la jerarquía? La raíz del riesgo, fíjense, fuente, medios, receptor, eliminación, sustitución, controles de ingeniería, señalización y equipos de protección personal. Si la eliminación no funciona, podemos aplicar la sustitución. Si ninguno de los dos anteriores funciona, aplicamos controles de ingeniería. Si ninguno de estos funciona, perdón, aplicamos la señalización, ¿no? Y si ninguno de esos funciona, recién procedemos a aplicar o a dotar de equipos de protección personal. Por eso, fíjense, siempre está en este orden. El más efectivo siempre tiene que ser la eliminación. Pero si realmente aplicando todo lo anteriormente mencionado no podemos eliminar ni controles de ingeniería, entonces dotamos de equipos de protección personal, pero es lo menos efectivo, ¿no? Y es lo que no se recomienda. La gestión del cambio. La organización debe establecer los procesos para la implementación y control de los cambios planificados, temporales o permanentes, que afecten el desempeño de la SST, incluyendo nuevos productos, procesos o servicios o cambios de estos. Cambios en requisitos legales, cambios en conocimiento e información de peligros de SST, desarrollados en conocimientos y tecnologías. Además, la organización debe controlar los cambios temporales y permanentes para promocionar que se implementen las oportunidades de la SST. En cambios no previstos, la organización debe revisar las posibles consecuencias y mitigar los efectos adversos a abordar oportunidades potenciales. En esta parte, siempre nosotros vamos a ver qué cosa, vamos a ver el sistema de gestión, ¿ya? ¿Por qué? Perdón, la matriz hiper. Porque en la matriz hiper nosotros no solamente nos basamos en lo que vemos, sino tal vez a veces hasta tenemos que hacerle de adivino. ¿Para qué? Justamente para poder considerar a algo que no hemos previsto, que la empresa no ha visto, ¿no? Pero sí es algo que puede ocurrir, ¿ya? Entonces, los principales elementos para gestionar el cambio, los equipos, maquinaria, sistema, las ubicaciones en instalaciones, condiciones, los métodos de organización del trabajo, la fuerza de trabajo, cantidad de trabajadores, los requisitos legales, conocimiento o información de peligros y obviamente el sistema de gestión y salud, ¿no? Las compras. La organización debe establecer, implementar, mantener procesos para controlar las compras, asegurando su conformidad con los requisitos, ¿no? Es decir, productos de Mattel, materias primas, insumos, servicios y demás. Entonces, la organización debe coordinar sus procesos de compras con los contratistas para identificar los peligros y evaluar los controles de riesgos que surjan, ¿ya? Debe asegurarse de que los contratistas y sus trabajadores cumplan con los requisitos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y aquí venía algo que les preguntaba hace rato. ¿Los contratistas serán parte de la empresa? ¿Serán parte interesada? Y según esto, ya tenemos que tenerla clara de que sí son, ¿ya? Sí o sí son. La organización debe asegurarse de que las funciones y procesos contratados externamente que afecten al sistema de gestión estén controlados. El tipo y el grado de control a aplicar a estos procesos deben definirse dentro del sistema. ¿Ya? Ahora, la preparación y respuesta ante emergencias. Lo estoy haciendo un poquito más rápido porque ya nos está pisando el tiempo. Entonces, la organización debe establecer, implementar y mantener los procesos para prepararse y responder ante situaciones de emergencia, según se identifique en el apartado 6121, ¿no? De la ISO 45. Mantener y conservar la información documentada sobre los procesos, planes de respuesta ante situaciones de emergencia. Establecer la respuesta planificada ante dicha emergencia, la provisión de información para la respuesta, la evaluación del desempeño cuando ésta sea necesario, las pruebas periódicas y el ejercicio de capacidad de respuesta, la comunicación de información pertinente de la empresa, de la emergencia a contratistas, visitantes, vecinos, servicios de emergencia, autoridades,
la comunicación y provisión de información pertinente a todos los trabajadores sobre sus deberes y responsabilidades y tener en cuenta las necesidades y capacidades de las partes interesadas, pertinentes e implicadas según sea. La evaluación del desempeño. Ahora depende de ustedes. ¿Continuamos o lo terminamos acá? ¿Qué dice el pueblo? A ver, un mensajito. El pueblo no dice nada. Entonces continuaremos, ¿no? Hasta que las velas ardan. ¿Ya? El desempeño de la seguridad y salud en el trabajo, ¿qué es? Es un resultado medible relacionado con la eficacia de la prevención de lesiones y deterioro para la salud de los trabajadores y de la provisión de lugares de trabajo seguros y saludables. ¿Ya? En este caso, la empresa, la organización debe establecer, implementar y mantener en un proceso para el seguimiento, medición, análisis y evaluación de desempeño, que este puede determinarse según qué hacer el seguimiento y qué se debe medir. Criterios para evaluar, ¿no?, el desempeño de la SST, métodos de seguimiento, medición y análisis de la evaluación, cuándo realizar el seguimiento y medición, análisis y evaluación y comunicación, ¿no? En pocas palabras, evaluar el desempeño de la SST y determinar la eficacia del sistema de gestión, ¿ya? Ahora, ¿qué debemos hacer entonces? La empresa debe asegurar que todos los equipos de seguimiento y medición se calibran o verifican, se utiliza y mantiene, ¿no? Conservar la información documentada como evidencia de los resultados de seguimiento, medición, análisis y evaluación, mantenimiento, calibración o verificación de los equipos de medición, ¿no? Evaluación de cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos. La empresa debe establecer, implementar y mantener los procesos para evaluar el cumplimiento para los requisitos legales y otros requisitos, además de determinar, ¿no?, la frecuencia y métodos de evaluación de cumplimiento, evaluar el cumplimiento y toma de acciones si es necesario, mantener el conocimiento y la comprensión de su estado de cumplimiento legal y otros requisitos, y además, como siempre, mantener la información documentada como evidencia de los resultados de la evaluación, ¿no? La auditoría interna, generalidades. La empresa, la organización debe llevar a cabo auditorías internas con intervalos planificados para proporcionar información del sistema de gestión, esto en conforme con a los requisitos propios de la organización, ¿ya? Y los requisitos de esta norma internacional. Se debe implementar y mantener eficazmente, ¿no? Y el programa de auditoría interna, ¿no? La organización debe planificar, establecer e implementar, además mantener, obviamente, llevar a cabo auditorías objetivas e imparciales. ¿Por qué? Porque si tú medio que cocinas esta auditoría, te llega alguien del ministerio, uy, estás hecho bolsa, ¿no? Si te pescan algo que has tomado el pelo, olvídate, de verdad, olvídate, o sea, estás muerto ahí, ¿no? Hasta te pueden quitar tu credencial de seguridad, ¿no? Debemos definir los criterios, seleccionar los auditores y asegurar que los resultados de la auditoría se informen a la alta dirección. Los hallazgos pertinentes se deben informar a los trabajadores y representantes, ¿no?, pertinentes, y se toman acciones para abordar el desempeño. Conservar la información documentada, que ya hemos visto N veces eso, y cuando programamos la auditoría, ¿qué debemos? Debemos incluir la frecuencia, los métodos, los responsables, la consulta, la planificación, la elaboración de informes. Además, se deben considerar los resultados de auditorías previas y los resultados involucrados. La revisión por dirección. La alta dirección debe, a intervalos planificados, revisar el sistema de gestión, cosa que no pasa en prácticamente ninguna empresa, para asegurar su conveniencia, adecuación y eficacia de continuos, ¿no? Ahí podemos ver qué es conveniencia, qué es adecuación y qué es eficacia, ¿ya? Además, ¿no?, el estado de la revisión por la dirección previas, ¿no? ¿Qué quiere decir? Cambios en cuestiones externas e internas, ¿no? El grado de cumplimiento de la política, información del desempeño de la seguridad, adecuación de los recursos para mantener el sistema, comunicación pertinentes con las partes interesadas, ya sean internas o externas,
oportunidades de la mejora, ¿no? Además de que las decisiones relacionadas con las conclusiones de la conveniencia, adecuación, eficacia continuas del sistema y los resultados previstos, las oportunidades de mejora, las necesidades de cambio, acciones cuando sean necesarias, oportunidades de mejorar la integración del sistema, ¿no? Y cualquier implicación para la dirección estratégica, ¿ya? La mejora, y con esto terminamos y somos felices. Son simplemente 3 puntitos. La organización debe determinar las oportunidades de mejora. Véase el capítulo número 9, ¿no? Y es así. Los incidentes de no conformidades y acciones correctivas. La empresa debe establecer, implementar y mantener procesos para determinar la gestión, los incidentes, ¿ya? Incluyendo la información, investigación y toma de acciones. Además, de manera real y oportuna, según se aplique, tomar acciones de control y corrección y hacer frente a las consecuencias. Ya, evaluar la necesidad de acciones correctivas, con la participación de los trabajadores, obviamente, y de las partes interesadas, para evitar su repetición, ya, mediante la investigación del incidente, determinación de las causas, determinación si ocurrieron incidentes. Y obviamente siempre si hay un accidente, siempre se debe revisar la hiper. ¿Por qué? Porque la hiper es nuestra madre para identificar los riesgos. Además, implementar las acciones aplicando la jerarquía de controles que ya hemos visto, tomar acciones, evaluar los riesgos asociados para los nuevos peligros, revisar la eficacia de acciones correctivas, si es necesario hacer cambios al sistema, ¿ya? Y la mejora continua. Ya hemos visto qué es la mejora continua, ¿no? Es el ciclo PHV, ¿no? Pero aquí veremos, ¿no? Mejorar el desempeño de la seguridad, promover una cultura, promover la participación de los trabajadores, comunicar los resultados pertinentes de la mejora continua, mantener y conservar la información documentada. Y pues eso sería todo. Nos hemos pasado por unos cuantos minutitos, ¿ya? Pero para terminar esta partecita, yo les comento, ¿no? Que por ejemplo acá, nosotros no hemos visto nada de bioseguridad, ¿no? No hemos visto nada de bioseguridad. ¿Y dónde está la bioseguridad, Inge, no? La bioseguridad, chicos, tiene su propia norma específica, ¿ya? Ustedes deben tener, ustedes deben tener un grupo de WhatsApp donde están todos, ¿cierto o no cierto? Un mensajito de Sí, WhatsApp. tenemos 2 grupos. ¿Sí? Ya. Entonces, fíjense que cuando nosotros nos adentramos a esto de la seguridad, es un mundo, ¿no? Es algo bien grande. Entonces, yo me comprometía con los chicos de pasarles uno, la ISO 45000. Ojo que la ISO 45000 no estoy cometiendo nada malo. La ISO 45001 está de forma digital en el internet, si ustedes lo pueden encontrar, pero yo les voy a pasar la ISO 45000 a Guara y a Iván. Y además, si ustedes quieren, les paso la norma ISO 45005. ¿Qué es la ISO 45005, Inge? No tengo ni la más pálida idea, ¿no? Es la norma que nos indica cómo elaborar protocolos de bioseguridad. ¿Sabían que existe eso o no sabían, muchachones? No, ¿no ve? La mayoría de nosotros, cuando está iniciando en este hermoso campo, no sabemos. Pero les voy a pasar también esa norma. No, ojo que no estoy haciendo nada malo, como les digo, está en el internet. Pero de todas maneras les voy a pasar a Guara y a Iván para que les haga llegar a ustedes esto en el transcurso de mañana. Perfecto, espero que les haya gustado espero que les haya gustado la disertación. Lo he podido, han visto, son más de 170 diapositivas, porque hacer una introducción de una ISO es pues muy amplio, ¿no? Pero hemos intentado y creo que lo hemos logrado. ¿Ya? Entonces, Guara, no sé si hay algo más en este caso. No, más bien, gracias, ingeniero, por la disertación. Ha estado muy buena y creo que todos ya, pues una visión más amplia, ¿no? De esto, ya que
estamos bien desinformados en la carrera y ese era nuestro objetivo como ingeniería ambiental más que todo, que tengamos al menos un pantallazo de lo que era la 45001. Eh, Solo eso, Inge, tal vez alguien tiene alguna pregunta, puede levantar su mano. Ahora, esto para aclararles ya, nosotros como ingenieros químicos, ambientales, alimentos y petroquímicos, nosotros no solamente utilizamos estas tres que se ve en el sistema de gestión integrada, ¿no? Que es seguridad, calidad y medio ambiente, sino también vemos otro tipo de ISOs que se complementan a estas y pues es un mundo, ¿no? Entonces, para aquellos que nos dedicamos exclusivamente o a la ISO, a seguridad o a calidad o a medio ambiente, les comento que no existe eso, no existe, porque si tú estás trabajando con la ISO 9000, tienes que saber a la fuerza la 14 y la 45. Si tú estás trabajando con la 14, a la fuerza tienes que saber la 9 y tienes que saber la 45. Y así sucesivamente, ¿no? Y hay, como les digo, otras ISOs que son pues realmente importantes, ¿no? Y como les mencionaba y para terminar, esto para nosotros es la Biblia. ¿Por qué? Porque cuando vas de control de calidad, no tienes ni la más pálida idea de lo que es el control de calidad, ¿no? Y ni siquiera sabes que hay una ISO de eso. Pero inclusive tenemos una materia, si mi memoria no me falla, bueno, en mis tiempos había control de calidad en química, no sé si seguirá habiendo, pero no llevamos nada con respecto a la norma ISO de calidad, ¿no? Entonces es algo con lo que sí debemos trabajar. Entonces, despedirme con todos y cada uno de ustedes. Una vez más, espero que les haya gustado la disertación. Si es posible, no sé, Guara me dirá si es necesario que les pase ¿cómo se dice? La presentación. Y en el transcurso de mañana les hago llegar la ISO 45000 y la ISO 45005, que es de bioseguridad. Nada, simplemente eso. Un gusto agradecerle a Iván y también a Guara por la invitación. Y pues es un gusto para mí, pues tratar de transmitir un poquito de mi conocimiento, digámoslo así, porque yo también estoy casi unos 5 años con esto de seguridad, y es bien poquito a comparación de otras personas, pero vamos creciendo cada día y esa es la idea, ¿no? Entonces, simplemente eso. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por haberse quedado hasta estas horas y pues será en otra oportunidad, ¿no? Gracias, jovenazos. Un gusto. Nos vemos, Guara, Iván. Muchas gracias. Y a todos los demás, igualmente un gracias. Tengan muy buena noche. Un abrazo. Chao, chao. Hasta luego, Inge, gracias. Bueno, ya chicos, en otro tema, les voy a mandar ahorita el formulario de asistencia. Va a estar habilitado solo 10 minutos. Desde ahora ya está en el chat. Y también comentarles que ya se ha logrado, como se les había mencionado en los grupos y en los comunicados, la rebaja del 50% en las normas de acceso virtual a IGNORCA, de la 14.001, 45.001, 9.001 y 17.025. Son los que se van a tocar esta semana. Por ejemplo, la 14.001 en acceso digital está a 210 bolivianos y con el descuento está a 105 bolivianos. Entonces, pueden acceder a eso. Se les va a mandar al grupo, a los grupos de WhatsApp, toda la información y el link donde tienen que entrar para registrarse. Igual la presentación del ingeniero la vamos a mandar ahí mañana, yo creo, en el transcurso de mañana. Eso. Y otro anuncio también, chicos, es que IGNORCA está invitando un webinar gratuito que se va a realizar este viernes 26, no me equivoco, a las 3 de la tarde. Este webinar gratuito es sobre eh, realizando la transición hacia una iluminación eficiente. Al acceder también a este webinar gratuito, se les va a otorgar el 50% en la norma 87.005, que está a 52 bolivianos. Entonces, eso igual se les va a enviar, chicos. Y no sé si tienen alguna otra duda. He enviado otra vez el formulario al chat. A ver qué pasó.
Ahora sí les aparece. Ya. Entonces, por favor, es 9:13 hasta 9:23 van a tener para llenar el formulario, ¿ya? Pueden quedarse en la reunión o los que ya han llenado pueden ir saliendo. Me indican, por favor, si ya se ve el formulario o nada.